Si nunca has usado esa tabla Ouija que tienes en el armario, ya es hora de hacerlo. Y si quieres saber lo que puedes experimentar cuando lo hagas, quédate hasta el final. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que este sea tu lugar de terror predilecto. Empecemos. Yo tenía 16 años cuando tuve la intriga por saber qué era y cómo funcionaba una tabla Ouija. Así que le pregunté a mi madre si había una en casa y me dijo que sí. Estaba en un armario en el sótano, junto al cuarto de cosas viejas que tenía guardadas mi padre. Mi madre me ayudó a buscarla con mucho cuidado entre las cosas que ella había organizado hacía ya bastante tiempo. Era una caja que se estaba rompiendo y estaba llena de polvo, con una imagen de 2 manos moviendo la aguja del juego, y cuando la abrí, ahí estaba la primera tabla Ouija que vería en mi vida. De inmediato, invité a mis amigos para jugar juntos. La noche del viernes que estaría solo en casa, Liam, de 17 años, buscó a Jack en su coche y llegaron a mi casa a eso de las 9 de la noche. Todo estaba oscuro y estábamos solamente mis amigos, Adam, mi hermano menor, y yo. Mis padres se habían ido de viaje por un par de noches. Ninguno tenía experiencia con una tabla Ouija, así que solamente apagamos las luces de mi habitación. Pusimos la tabla en el piso y nos sentamos alrededor de ella. Empezamos a hacer preguntas muy básicas y empezó a ocurrir todo. ¿Hay alguien aquí?, pregunté. Y la aguja se movió hacia la palabra sí. Mi hermano preguntó, ¿qué edad tienes? Y la aguja se movió hacia los números 6 y 7. Tenía 67 años. Pero todavía estábamos incrédulos. Creíamos que alguno de nosotros estaba moviendo las agujas. No creíamos nada y solamente nos reíamos de las respuestas. Nos turnábamos para hacer preguntas y estábamos tranquilos. Me tocaba preguntar y dije, ¿eres un demonio? Y de nuevo, la palabra sí. Nos seguíamos riendo porque todos pensábamos que alguno de nosotros movía la aguja y de repente se apagó la linterna. Se acabaron las risas. Alguien preguntó, ¿quién había hecho eso? Pero no había sido ninguno de nosotros. La linterna estaba puesta en una esquina y nadie la alcanzaba. Me arrastré, la agarré e intenté encenderla. No se pudo. Prendí mi lámpara y todos teníamos caras de horror. Pensé que ese era el momento más espeluznante de mi vida. No podíamos seguir jugando eso, así que mis amigos se fueron. Mi hermano se durmió. Yo guardé la tabla y, aunque estaba algo incómodo, intenté dormirme rápido, cuando de repente, un sonido en mi armario. Me levanté de inmediato, encendí la lámpara, caminé hacia el ruido, encendí una luz en el armario y ahí estaban. Era la sombra que proyectaban 2 piernas delante de una luz. Llamé a mi hermano, le conté y lo llevé a mi habitación para que viera lo que yo vi, pero ya no estaban las sombras. Solamente había una tabla de artes que hice cuando estaba en la escuela y había muchos recuerdos de mi infancia. No había corrientes de aire que tumbaran eso del armario. No tenía sentido que se haya caído. Tuve que dormir en el cuarto de mis padres por 2 noches. Luego, en el cuarto de invitados, y mucho tiempo después volví a mi habitación. Pero jamás olvidaré esa noche y jamás volví a tocar una tabla de Ouija. Para un momento, si te está gustando el video, dale like y continuemos. Tengo 24 años y nunca había usado una tabla Ouija, hasta que escuché a mi amigo George hablando con su amiga Mandy sobre una visita que harían a una casa encantada. A ellos les gustaba explorar este tipo de lugares. La casa quedaba a una media hora en auto y me invitaron. George me buscó a las 11 de la noche y después fuimos por Mandy y otra amiga llamada Clary, una chica de cabello rojo, piercing en la nariz y tatuajes por todo el brazo. Todos iban hablando del lugar. Mandy ya había estado ahí y aseguraba que había muchísima actividad paranormal. Yo no creía en esas cosas. Había ido porque no tenía nada más que hacer, pero en realidad me daba un poco de risa. Mandy llevaba una bolsa grande y pregunté qué había ahí. Ella sacó una tabla Ouija y una vela. A mí no me pareció muy divertido, pero bueno, ya estaba allí, así que participaría en todo. Llegamos a una calle cercana a la casa y George se estacionó. De allí caminamos por un bosque y llegamos a la parte trasera. Ayudamos a las chicas a escalar una pared. Entramos nosotros
y dimos un recorrido por las habitaciones. Había un silencio escalofriante. La casa estaba completamente amoblada, pero todo estaba destruido, viejo y abandonado. Seguramente habían pasado muchos años desde que alguien vivió allí. Yo no me asusto con facilidad, pero debo confesar que estar ahí fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. El piso crujía con nuestros pasos. Había fotografías colgadas en la pared de una pareja que parecía haber vivido en los años 50, y quizás fueron ellos quienes vivieron ahí, sin ningún tipo de parientes. Mandy sacó la ouija, la puso en el suelo y encendió una vela. Todo empezó. Mandy hacía preguntas, pero no había respuestas. De repente, ella preguntó que si había alguien, y respondieron, sí. George se fue, y yo me estaba riendo, pero me pidieron que dejara de hacerlo. Me puse muy serio, y ella preguntó cómo se llamaba. Deletrearon el nombre de Gregory. Yo seguía pensando que ellas estaban haciendo eso, pero de repente, un sonido en la parte de arriba. Ellos pensaron que era Gregory, y yo dije que, si había alguien, teníamos que irnos de ahí. La tabla seguía respondiendo que, sí había alguien. Mi amigo y yo creímos que era una broma de las chicas, y empezamos a oír muchos pasos en la parte de arriba de la casa. George y yo fuimos a ver, y nos llevamos un gran susto cuando escuchamos susurros en uno de los armarios. Bajamos corriendo a buscar a las chicas, pero ya no estaban allí, ni ellas, ni la ouija, ni las velas. Salimos corriendo y nos fuimos a casa. El teléfono de Mandy estaba apagado, y nunca más supimos de ella. Muchos creen que eran fantasmas que nos llevaron hasta allá. Yo creo que fue una broma planeada, ya que no nos conocíamos mucho. ¿Qué opinas tú? Esto ocurrió en octubre de 2015. Yo estaba en la secundaria y era Halloween. Tenía días leyendo historias de terror relacionadas con la ouija, y mi curiosidad fue tanta que pedí una en Amazon. Cuando llegó y mis padres salieron una noche, le dije a mi hermana que lo intentáramos juntos. Pusimos la tabla en la mesa del comedor y empezamos a hacer preguntas, pero nada ocurrió. Lo intentamos un rato más y no pasó nada. Mi hermana se aburrió y se fue a dormir. Busqué en internet y la gente decía que a la primera no había funcionado, así que decidí ir de nuevo al comedor para intentarlo de nuevo. Era la 1 de la madrugada. Lo intenté y tampoco ocurrió nada. En lugar de eso, escuché unos pasos arriba. Creí que era mi hermana, pero se escuchaban justo encima de mí. Esa era la habitación de mi hermano mayor, que estaba en la universidad, y jamás estaba allí. También escuché la voz de una mujer, pero no era su voz, así que subí con mucho cuidado. Seguía escuchando, y estaba seguro de que no era ella. Pegué las orejas a la puerta, y era la voz de una mujer mayor que decía, «La abuela está aquí». Era mi abuela muerta. Seguro de que era su voz. Todo mi cuerpo se erizó. Abrí la puerta y encendí la luz, pero no había nada. Corrí a mi habitación, cerré con llave y me arropé hasta la cabeza, pero todo me daba vueltas. No podía pensar con calma. No entendía nada. Hice una oración para intentar dormir, pero fue imposible. Eso fue hace 8 años y lo recuerdo como si lo hubiese vivido hace unos minutos. La experiencia más aterradora de mi vida. Te invitamos a compartir con alguien a quien le gusten estas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.